Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28. El título de la predicación es Dios escogió lo peor. Dice así la santa y poderosa palabra del Señor: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Por si no lo sabías o por si no te hubieras dado cuenta, te voy a hacer unas interesantes revelaciones de parte de Dios en esta noche. Usted debe darse cuenta por la palabra, por el título del mensaje, que Dios nos ha llamado a pesar de que nosotros no éramos muy sabios, ni muy poderosos. Según los criterios humanos, nosotros llegamos, la mayoría de nosotros, muy necesitados de Dios, con un gran vacío interior. Pero dice la Biblia que Dios escoge lo peor. Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, por necios, por débiles. Y Dios ha escogido a aquellos que no son nada. Y todo eso para avergonzar a los sabios, los fuertes y las personas que se creen que son algo en este mundo. Mis amados, tal vez las palabras te incomoden, tal vez no te gusten, tal vez te sientas diferente, pero mire, la palabra de Dios dice que lo que Dios escogió es lo necio. ¿Qué más? Despreciado. ¿Qué más? Lo vil del mundo, lo menospreciado. ¿Y qué más? Aquello que no es nada, para hacer lo que es. ¿Sabe, mis amados? ¿Qué significa entonces esto? Significa que Dios escogió lo peor. Somos todos nosotros. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está formada de gente que llega sin ser nada. Y muchos llegan sin entender la dimensión de su pecado. Mas sabe, me da dolor decirlo, pero la palabra de Dios nos dice que escogió lo peor del mundo. Lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado. Dios escogió lo que no es para anular a los que son algo según su criterio. Pero la buena noticia es que Dios escogió lo peor para hacer lo mejor. Dios quiere hacer de usted una bella persona, tan hermosa, tan especial, que Dios tiene la idea de que usted se parezca mucho con su Hijo Jesús en su comportamiento. Él puede cambiar nuestra condición. Entonces, la buena noticia de hoy es que Dios tiene poder para transformar nuestras vidas y tiene propósito en nuestras vidas. ¿Sabe? De hecho, Él quiere que nosotros nos separemos del pecado. Y dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, la voluntad del Señor es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os he dicho y testificado,
pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios que nos ha dado su Espíritu. Entonces el problema no es la condición en que llegamos. Todos llegamos con mañas y vicio. Algunos más evidentes, otros menos evidentes. Pero Dios, que conoce todo, sabe que no existe una persona que pueda llegar a Él limpio. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe? El problema no es cómo llegamos. El problema está en que muchas veces el cristiano sigue en la vida cristiana y no cambia de actitud. Ahí está el problema. Cuando nosotros no hemos cambiado, cuando nosotros somos lo mismo de cómo hemos llegado, eso es, ojo, alerta. Es algo grave. Es por eso que el apóstol Pablo los llama al pueblo de Corintios y les dice: ustedes todavía son carnales, son niños en Cristo. Es como si estuvieran comenzando en la caminata del cristianismo, porque todavía se comportan como personas de carne y hueso, sin el espíritu, carnales. Primera Corintios capítulo 3, versículo 1 y 3 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y no andáis como hombres. Entonces, mis amados, el apóstol Pablo está llamando la atención a cristianos que no cambian de actitud. Entonces, hemos partido de algo muy grave, pero que para el Señor no es problema, es problema para nosotros. Porque dice necio, débil, vil, menospreciado, es el título que tenemos cuando llegamos, el paquete de cualidades que nos tenemos. Pero yo te quiero dar una buena noticia. El objetivo del Señor es cogernos tan mal, lo peor, es para hacernos lo mejor, la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a analizar estas palabras clave. ¿Qué significa ser necio? El necio es la persona que actúa de forma ignorante, sin conocimiento, sin saber la voluntad de Dios. Entonces dice Proverbios capítulo 13, versículo 16: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El necio es la persona que no es sabia. Y la persona que no es sabia no es entendida en lo que Dios quiere, no conoce la voluntad del Señor. Entonces todos llegamos sin conocer la voluntad del Señor, somos necios. Esa es la definición. Proverbios 14, 16: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces, resumiendo, necio es ignorante, imprudente, insensato, desconocedor de la voluntad de Dios, falto de razón, terco, obstinado, confiado. Esto es una persona necia. Y yo te quiero decir, duela al que le duela, todos sin excepción hemos llegado de esa manera. Dios también, porque eras débil, te llamó porque eras muy débil. ¿Y qué significa débil? De poco vigor, de poca fuerza o resistencia. Débil porque su ánimo cede con mucha facilidad ante la insistencia o el afecto. Débil es algo escaso o deficiente en lo físico, en lo moral. Débil es algo que tiene poca fuerza o resistencia. ¿Sabe? También te quiero dar esa buena noticia, que Dios usa lo débil para perfeccionar su poder.
porque es en las debilidades que tú tienes que el poder de Dios se va a manifestar. ¿Sabe? Así dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces yo quiero decirte, amado hermano, cualquiera que sea tu debilidad, porque todos somos vulnerables, todos tenemos puntos débiles. Alguien me dijo, pastor, mi debilidad es mi carácter, soy muy iracundo, no consigo responder con mansedumbre. Otro me dijo, soy impaciente. Dios te llamó siendo débil en alguna área de tu vida, porque Dios quiere hacerte fuerte en esa área donde tú eres débil. Por eso, mis amados, el profeta Joel mandó que hagan espadas de sus asadones y lanzas de sus hoces, y que el débil diga, fuerte soy en el Señor. Diga usted, fuerte soy en el Señor. Diga, fuerte soy en el Señor. En la debilidad se manifestará el poder de Dios en mi vida. Y Dios te llamó porque eres vil. ¿Y sabe qué significa vil? Según el diccionario, vil significa bajo, persona que actúa con maldad y de un modo bajo y despreciable, sin escrúpulo alguno. Vil implica y denota vileza, ser despreciable. Vil es la persona que no corresponde a la confianza que le es dada. Todos nosotros hemos tenido episodios de vileza. Hemos hecho cosas equivocadas. Algunos tenemos historia de haber fornicado, de haber participado de aborto, de haber hecho cosas malignas. Yo te quiero decir que Dios está depositando la confianza en ti, porque quiere que tú dejes de ser vil. Y sabe, independientemente que tú te sientas que yo te estoy hablando muy duro, porque es la verdad de Dios. Tanto es así que Romanos 3, 10, 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está lleno de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La última cualidad, Dios te llamó porque eres menospreciado. Menospreciado es la persona que es tratada con desprecio, como si fuera de bajo valor, como si no fuera alguien importante. Y sabe, lo más hermoso que nosotros conocemos es que Jesús, siendo valioso, siendo Dios, se despojó de su gloria y siendo rico se hizo pobre, porque ser humano es ser pobre. La naturaleza humana es una naturaleza corrompida. El que no pecó se hizo pecado, llevó sobre sí nuestras iniquidades y fue menospreciado. Y eso significa apreciar una cosa a una persona menos de lo que merece. Es decir, no apreciar a una persona por considerarla indigna de estimación o despreciarla. ¿Sabe? La palabra del Señor nos habla en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Sabe? Yo he pasado a mirar la Biblia en muchos sectores y me doy cuenta que muchos hombres de Dios que Dios usó eran débiles, tenían muchas debilidades.
Usted sabe las debilidades de David. Yo no quisiera hablar hoy porque usted se puede desilusionar, pero voy a hablar del ejército de David, sus valientes, los que se juntaron a David, porque David fue levantado para la gloria del Señor. ¿Y sabe quiénes se juntaron? ¿Quiénes eran los valientes del Señor, de David? Los que estaban endeudados, los que tenían amargura de espíritu. ¿Y sabe qué sucedió? David fue hecho jefe de ellos. Muchos de nosotros hemos llegado endeudados, otros en crisis de matrimonio, otros hemos llegado con enfermedades graves, otros con problemas muy serios de relacionamientos. Y sabe, Jesús quiere que tú seas su soldado, quiere reclutarte para que tú seas el fuerte de su ejército. Primera Samuel 22, 1, 2 dice la palabra del Señor: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Yo puedo discernir cómo Dios mira el ejército que Él escoge. Si usted pensó que Dios escogió los 12 discípulos porque eran buenos, se equivoca. Porque Dios escoge lo vil, lo menospreciado. Dios escoge lo que no sirve para transformarlo. Lo único que Dios mira es si la persona tiene un corazón dispuesto a ser transformado. Entonces, ¿y sus discípulos no eran gente buena? Vamos a empezar y analizar a ver cada uno de ellos, por lo menos alguno, de sus 12 hombres de confianza. Uno le salió fallado, Judas. Usted conoce la historia de Judas. Lo traicionó al Señor, lo vendió por unas cuantas monedas. Pedro y Juan eran hombres que no tenían mucha letra, mucha cultura. No hacían referencia de ningún escritor ni libro, porque ellos aprendieron de la Biblia con el Señor. Pero el pueblo sabía que eran humildes pescadores. Jacobo y Juan, los hermanos hijos de Zebedeo, eran iracundos. No podía usted hablar con ellos porque ya le respondían duro. Y en cierta oportunidad era tan iracundo que le aconsejaron al Señor: ¿por qué no le manda fuego encima a esta gente que no sirve? Matarlo de una vez. Así dijeron ellos. Entonces, Lucas 9:54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ellos también eran personas ambiciosas, hambrientos de poder, manipuladores. Ellos querían estar a la derecha y el otro a la izquierda, y todavía no pidieron ellos, la mandaron a su mamá. Hay gente que es manipuladora en extremo. Mateo era cobrador de impuestos, era judío. Imagínense, trabajaba para Roma y era cobrador, les cobraba a sus patricios. Le tenían entonces ganas. Nadie lo quería a Leví, el cobrador de impuestos. Había gente incrédula, como Tomás, el incrédulo. Necesitó, después de 3 años de estar con Jesucristo, ver milagros y prodigios y escuchar la historia de Jesús, él dijo: si no toco la llaga de Jesús, no lo creo. Soy creyente, pero soy incrédulo, dijo. Bueno, Simón Pedro, que era el líder de la iglesia, tenía la mirada en la tierra, en los negocios mundanos. No miraba las cosas espirituales y celestiales. Y es más, lo negó 3 veces. Y entonces, cuando lo negó 3 veces, está en Mateo 26, 74, 75. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acercó se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho:
antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Yo le pregunto si el líder de la iglesia cristiana, Pedro, tenía ese carácter, era falluto. ¿Será que yo y usted somos mejor que Pedro, que Juan, que Santiago, que Tomás, que los hijos de Zebedeo? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Con pensamientos, con actitudes, con acciones. ¿Usted tendría coraje de decir que es mejor que Juan, que Santiago? Llegamos a la iglesia con gran necesidad, muchos de nosotros vacíos en el alma, frustrados en nuestro corazón, entendiendo que necesitábamos de Jesús, pero al llegar a Jesús, Él nos hace una propuesta: yo te voy a dar la convicción para que cambies de vida y dejes los vicios de tu comportamiento, que te despoje de ese hombre que está viciado, ese hombre antiguo que llegó a la iglesia con mañas, con cosas terribles en el corazón. Efesios capítulo 4, 22, 24, dice así la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Justicia es el trato con el prójimo, santidad es el trato con Dios. Nosotros tenemos que modificar todo. Y sabe, Él te llamó para que tu condición cambie. No eras sabio, ni poderoso, ni noble, eras lo peor del mundo. Pero Él quiere que tú cambies de actitud porque quiere que tú seas el mejor. Dios tiene una propuesta, quiere hacerte una persona decente, quiere hacerte una persona digna. Quiere hacer con que las personas cuestionen tu vida y digan: ¿quién es este fulano? ¿Qué pasaría con él? ¿Por qué esa transformación? Sabe, Dios quiere establecer su reino, pero primeramente en tu vida. Dios quiere establecer su reino en tu familia. Él quiere establecer su reino en la iglesia, en la sociedad. Él quiere que tú seas factor de influencia a través de ese cambio que Dios efectúa en tu vida. ¿Sabe, mis amados? Usted comienza a conocer la palabra de Dios y el Espíritu Santo comienza a iluminar su vida. Hermanos, si yo miro para atrás, a veces me asusta las cosas que yo recuerdo de atrás. Yo he entendido, mis amados, que el conocimiento viene de la comunión con Dios. Y la comunión con Dios es a través de la oración, es a través del estudio de la palabra. ¿Sabe? No adelanta que usted quiera milagros y todo. Es bueno los milagros, pero por favor conozca la doctrina de la Biblia. Conozca la palabra de Dios. No erráis por esto, porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. El poder de Dios es necesario, pero con la base en la Escritura, porque si no usted comienza a hacer locura. ¿Sabe? Tú podrás decir: pero yo soy muy débil, yo no me puedo comparar con Jesús. Pero yo te digo en esta noche, hermano, no es cuestión de comparación. El propio Espíritu Santo está dentro de ti. Tienes un abogado defensor, tienes un auxiliador, alguien que te puede orientar, te puede guiar, te puede convencer que estás equivocado. Hermano amado, Dios tiene poder. Tienes que entregarle tu corazón y decirle humildemente: Señor, llévame a tus atrios. Llévame al lugar santísimo. Quiero ser una persona obediente. Quiero morir a mi carne. ¿Sabe, mis amados? Tú tienes que buscar esa promesa de Dios, el Espíritu Santo en tu vida.
Joel capítulo 2, versículo 28, 29, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿Sabe lo que sucedió con Pedro después de la visitación del Espíritu Santo? Este hombre que por salvarse su pellejo lo negó 3 veces, este hombre que pensaba solo en las cosas terrenales, y lo reprendió Jesús al punto de decirle: apártate de mí, Satanás, porque está haciéndome piedra de tropiezo. Este hombre, cuando fue lleno de la virtud del Espíritu Santo, comenzó a actuar con poder. Su primera predicación, 3,000 personas se convirtieron y ya no tenían miedo. Y él no tuvo miedo nunca. ¿Sabe? Fue transformado. El propio apóstol Pablo, en su caminata, él dice: yo quiero hacer el bien y no consigo, porque el mal está dentro de mí. Es como una carne de un muerto que me acompaña. Pero él dijo: ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Y la vida que yo vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Él tiene poder para transformar, independientemente de tu problema. Tal vez tu mujer seas una viciosa, o tú, varón, seas un vicioso. A veces no de droga, a veces en el sexo, o en la mentira, o en la pornografía, lo que sea. No hay disculpa para el Señor, porque el Señor lo puede todo. Para eso te llamó el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte, más fuerte. ¿Sabe, mis amados? Yo sé que el Señor va a hacer de muchos de ustedes gente noble, gente sabia, gente apreciada, gente digna. No porque usted sea bueno, es porque el Señor es todopoderoso. Él es bueno. Venga aquí, si usted tiene un vicio, si usted quiere transformar algo, entréguelo. Si usted descubre que tiene aspectos muy malos que lo está trayendo a la iglesia, el Señor le dice: aquí es lugar de despojarse del viejo hombre, de las mañas, de los vicios del hombre antiguo. Aquí es lugar de despojarse de la carne, de las pasiones, de los deseos. Aquí es el lugar para que el Espíritu Santo haga prodigios y maravillas. Y tú no lo alabes al Señor de labios, sino con un corazón sincero. Ven aquí. Yo quiero orar para que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Ven aquí. No tengas vergüenza. No tengas vergüenza. Dígale: Señor, yo quiero. Dígale: Señor, yo quiero. Te entrego mis debilidades, porque Dios puede transformar tu vida, porque para Él no hay nada imposible, porque Él lo puede todo. Él puede todo. Lo vil del mundo escogió Dios. Permite que el Señor te visite. Tal vez no has llegado al grado de una degeneración como algunos de nosotros, pero tú tienes que reconocer que en el hombre natural no hay cosas buenas, solamente en el Señor. Dile: Espíritu de Dios, sopla sobre mí ahora. Levanta las manos y recibe de parte de Dios ahora. No hay debilidad, no hay necedad, no hay cosa que el Señor no pueda. El Señor lo puede todo. Eres su tesoro. Él quiere hacer de ti algo grande, algo poderoso, algo hermoso. Disfrute de la presencia del Espíritu Santo ahora. Cierre los ojos y disfrute de la presencia. Él está aquí, Él está vivo, Él está aquí presente, Él está alcanzando tu vida. Dile: Señor, yo quiero ser una nueva persona.
Gloria al Señor. Puedes sentarte, por favor. Puedes sentarte.